Con casi 65 años de existencia, Spider-Man ha pasado por distintas manos de diferentes escritores, quienes se han encargado de ir forjando su historia dentro de la continuidad principal de los cómics. Ya no hablemos de universos alternos, adaptaciones cinematográficas, televisivas e incluso videojuegos. Unas versiones más populares que otras, pero que nos presentan conceptos que se han quedado en el imaginario colectivo y se asumen como una ley que se tiene que respetar en cada adaptación o reimaginación que se le presente. Pero muchas de estas ni siquiera están sustentadas en el material de origen y otras son completamente falacias. Así que en este video te voy a presentar algunas de las verdades o conceptos erróneos que se tiene de Spider-Man o que no son del todo cierto. Y me gustaría empezar con uno que no está equivocado del todo, pero que no tiene una justificación dentro de la continuidad principal. Y es que el simbionte convierte a Peter en una mala persona. Este concepto se popularizó más que nada por la película de 2007, Spider-Man 3, en el cual vemos que Venom toma posesión del cuerpo de Peter y modifica su personalidad por una más violenta, pero este concepto no está respaldado por los cómics originales del Trepamuros. En los cómics principales, el traje alienígena sí le daba una mejor superfuerza, sí amplificaba sus superpoderes, pero nunca alteró la mente de Peter para que éste actuara de forma agresiva o violenta. Simplemente a veces usaba su cuerpo cuando él estaba dormido y hacía lo que quería, pero sin que Peter lo supiera. Esto llevaba a que Peter se despertara sin conciencia de lo que había ocurrido anoche, estuviera más agotado y físicamente adolorido. La idea de que el simbionte corrompe el estado de ánimo de Peter viene directamente de la serie de 1994, ya que el mismo Sam Raimi confesó no ser un gran fanático de la historia de Venom y no haber leído sus cómics ni haber crecido con ellos, por lo que la serie de los 90 sirvió como la principal inspiración para llevar a cabo este arco. En segundo lugar, que Spider-Man funciona mejor cuando está solo, deprimido y sufriendo. Esto se volvió particularmente molesto después del final de No Way Home, donde todos se olvidan de Peter y tiene que empezar desde cero, sin amigos y sin su tía. Y nunca faltaron los fanáticos que proyectaban sus frustraciones y deseos de que Peter le yera mal en la vida, que celebraban este acontecimiento. Pero lo que no saben es que ese no es el punto de Spider-Man. Sí, Spider-Man ha sufrido muchísimo, eso es innegable, pero una cosa es que el sufrimiento forme parte de su historia y otra muy distinta es que la miseria sea el estado ideal del personaje. De hecho, las peores historietas que se han publicado del Hombre Araña vienen de este estancamiento que Marvel Comics ha perpetuado desde hace un par de décadas, donde lo quieren separado, donde lo quieren solo y donde lo quieren desempleado. Desde su creación no es que Peter Parker fuera la persona más alegre del mundo o la más afortunada, pero siempre se ha recalcado la importancia que tiene su círculo de amigos, su tía May y demás héroes con los que se relaciona, haciéndolo sentir que no está solo. Incluso muchos de sus mejores periodos ocurrieron cuando tenía una vida relativamente estable, cuando estaba casado con Mary Jane, cuando era un profesor de ciencias y cuando convivía con los Cuatro Fantásticos o con los Vengadores. Spider-Man necesita conflictos como cualquier protagonista, pero no necesita que absolutamente todo en su vida salga mal para ser interesante. El tercer punto es que Peter Parker es un personaje cuya brújula moral es bastante sólida y casi que perfecta o mejor que la de la mayoría de todas las personas. Y es que, a ver, Peter Parker es probablemente uno de los héroes más humanos de Marvel, si no es que el que más, precisamente porque se equivoca constantemente. Puede ser orgulloso, impulsivo, celoso, inmaduro, rencoroso, arrogante y muy competitivo. Ha discutido con prácticamente todos sus amigos y seres queridos, ha perdido los estribos, ha tomado malas decisiones y ha fallado como novio, como amigo y como héroe. Incluso ha llegado al punto donde ha lastimado de gravedad a sus contrincantes por no medirse. Y esto sin la necesidad de estar influenciado por algún agente corruptor o un lavado de cerebro. Lo importante es que siempre intenta mejorar. La lección de Spider-Man nunca ha sido que Peter Parker sea perfecto, es que alguien imperfecto puede seguir intentando hacer lo correcto. El cuarto punto es que J. Jonah Jameson odia a Spider-Man sin razón. Y la verdad es que Jameson tiene sus razones, equivocadas muchas veces, pero sus razones. Y ha llegado a hacer cosas bastante cuestionables como contratar a Scorpion para que aniquile a Spider-Man. Pero desde su punto de vista, Spider-Man es un vigilante sin supervisión, alguien que oculta su identidad, una persona con un poder inmenso que nadie controla y un individuo que decide unilateralmente lo que es justicia. Además, J. Jonah Jameson carga con
con un enorme trauma relacionado con el abuso del poder y suele admirar a quienes arriesgan su vida mostrando el rostro, como policías o bomberos. Incluso su hijo, John Jameson, del cual está frustrado que no tenga el mismo reconocimiento que Spider-Man. Y eso explica por qué respeta tanto a héroes como el Capitán América y desconfía profundamente de Spider-Man. Lo interesante es que, cuando descubre que Peter Parker era Spider-Man, en muchas versiones modernas muestran cómo Jameson reconoce que estaba equivocado en muchos aspectos y termina convirtiéndose en uno de sus aliados más firmes. Su relación siempre ha sido mucho más compleja que un simple "lo odio porque sí", pero en casi todas sus adaptaciones, Jameson pierde el control y los estribos cada vez que Spider-Man se aparece y le echa la culpa de todo. Siento que la adaptación que mejor se acerca a como es realmente en los cómics es en Spider-Man 1 del 2002, pero a partir de ahí ya se empezó a convertir en una caricatura de sí mismo por su odio. La quinta es que Gwen Stacy es mucho mejor que Mary Jane. Esta comparación suele estar más influenciada por las películas de The Amazing Spider-Man y la Mary Jane de la trilogía de Sam Raimi, no tanto por los cómics en sí. La Gwen Stacy original de los años 60 era inteligente, amable y provenía de una buena familia, pero también era un personaje muchísimo más tradicional y unidimensional. Durante gran parte de su existencia giraba alrededor de Peter Parker y rara vez participaba activamente como un personaje propio. Lo que sí es que su muerte fue tan impactante que terminó convirtiéndola en un ideal romántico, y con el paso de las décadas, muchos lectores comenzaron a recordar una versión de Gwen más interesante de lo que realmente aparecía en las viñetas. Parte de esa idealización proviene del cómic Spider-Man Blue y de las películas The Amazing Spider-Man. Y para la gente que es Team Gwen porque le agarró especial cariño a esta versión de Gwen Stacy, van a querer tomar asiento cuando les diga esto. Y es que la Gwen Stacy interpretada por Emma Stone posee numerosos rasgos que históricamente pertenecían a la Mary Jane Watson de los cómics. Por ejemplo, tiene una personalidad mucho más extrovertida, ingeniosa y sarcástica que la Gwen clásica. Participa activamente en la resolución de conflictos, en lugar de limitarse a hacer el papel del interés amoroso. También es emocionalmente muy madura y comprende la doble vida de Peter sin convertirla constantemente en un motivo de conflicto. De hecho, la Gwen de los cómics nunca en su vida se enteró que Peter Parker era Spider-Man, y de haberlo hecho, posiblemente lo hubiera odiado, ya que tras la muerte de su padre George Stacy, Gwen Stacy culpaba directamente y abiertamente a Spider-Man. También la química que existe entre Peter y Mary Jane está basada en las bromas, complicidad y el apoyo mutuo, elementos que fueron adaptados en la pantalla grande por parte de Emma Stone y de Andrew Garfield. En otras palabras, la Gwen de Mark Webb está muchísimo más cerca de la dinámica que Peter tenía con Mary Jane en los cómics que de la que tenía con la Gwen Stacy original. El cambio fue deliberado para modernizar al personaje y aprovechar la química entre Andrew Garfield y Emma Stone. Mientras tanto, Mary Jane recibió más de 40 años de desarrollo continuo en los cómics, evolucionó de una joven despreocupada a una actriz profesional, aprendió a convivir con la identidad secreta de Peter y enfrentó las consecuencias de amar a Spider-Man. Por supuesto, cualquiera puede preferir una u otra. El problema aparece cuando se afirma que Gwen siempre fue mejor, basándose en una versión cinematográfica que, en muchos aspectos, heredó las mejores cualidades de Mary Jane. Otra concepción que se tiene es esto de la doble personalidad, tanto de Spider-Man como del Duende Verde. En el caso de Spider-Man, en la mayoría de sus adaptaciones se trata a Peter Parker y a Spider-Man como personalidades completamente diferentes. Siempre se tiene esta concepción de que Peter Parker era un perdedor de naturaleza, que era bastante torpe, socialmente incómodo, bastante tímido e inseguro de sí mismo, y que solo cuando porta la máscara es que comienza a hacer chistes, a ser seguro y a comportarse con tal heroísmo. Pero la verdad es que Peter Parker siempre ha tenido una gran agilidad mental para contestarle a gente que se quiere aprovechar de él, como lo son Flash Thompson, J. Jonah Jameson y alguna otra persona que se cruce en su camino. Y Spider-Man no era más que esa versión de Peter Parker, solo que con el beneficio del anonimato. Y en cuanto al Duende Verde, gracias a la película de 2002, se tiene esta concepción de que el Duende Verde es una doble personalidad de Norman Osborn. Y esto viene principalmente de la serie de los 90s también. Pero lo que hace al Norman Osborn de los cómics tan aterrador es que todos los actos que comete como el Duende Verde los hace deliberada y conscientemente. Atormenta a su hijo y busca activamente la manera de arruinar la vida de Spider-Man. El Duende Verde matando a Gwen Stacy fue obra completamente consciente de Norman Osborn.
Otro malentendido es que Ned Leeds es el Hobgoblin. Este es uno de los casos donde la respuesta corta sí, técnicamente es cierta, pero también profundamente engañosa. Y es que el personaje de Ned Leeds agarró bastante popularidad desde que se le adaptó en el cine, interpretado por Jacob Batalon, siendo el nuevo mejor amigo de Peter Parker en la versión del MCU. Y mucha gente no tenía idea de quién era este personaje, ya que todos estábamos acostumbrados a Harry Osborn como el mejor amigo, y la versión cinematográfica de Ned Leeds está fuertemente inspirada por Ganke, de los cómics Ultimate, mejor amigo de Miles Morales. Entonces, cuando la gente se puso a investigar acerca de quién es Ned Leeds, se toparon con este frame y la gente cree que es el verdadero Hobgoblin. Y esto tiene su explicación. El Hobgoblin original nunca fue concebido como Ned Leeds. Cuando Roger Stern creó al Hobgoblin en The Amazing Spider-Man 238, su intención era construir un misterio al estilo de las novelas policíacas. La premisa era sencilla. Alguien había encontrado uno de los escondites secretos del Duende Verde. También había descubierto su equipo y estaba utilizando esta tecnología para convertirse en un nuevo villano. Sin embargo, Stern abandonó la serie antes de resolver el misterio. Otro equipo editorial decidió cerrar el misterio, revelando que el Hobgoblin era Ned Leeds. El problema es que esa solución apenas encajaba con muchas de las historias anteriores. Había contradicciones, motivaciones poco convincentes y momentos en los que Ned parecía estar en dos lugares a la vez, con comportamientos que no coincidían con el personaje. Con el tiempo, Marvel terminó admitiendo que aquella resolución no funcionaba y finalmente se reveló que Roderick Kingsley había sido el auténtico Hobgoblin durante prácticamente toda la historia, y Ned Leeds había sido manipulado, lavado de cerebro y utilizado como señuelo para proteger la identidad de Kingsley. Es decir, Ned sí llegó a vestir el traje en determinados momentos, pero nunca fue el cerebro criminal ni la identidad definitiva de este villano. Era una pieza dentro del plan verdadero de Roderick Kingsley. Entonces, ¿por qué persiste el malentendido? Porque la revelación de Ned fue muy mediática y la adaptación más popular de la serie de los 90s la simplificó todavía más, ya que eliminó casi toda la complejidad del misterio y convirtió al Hobgoblin en un villano completamente distinto, mezclando elementos del Duende Verde y siendo el precursor de este. O sea, en esta serie fue primero el Hobgoblin y luego el Duende Verde, cosa que pasó completamente al revés en los cómics originales. Entonces la gente que está esperando ver a Jacob Batalon como el Hobgoblin dentro del MCU, creyendo que es su destino como Harry Osborn convertirse en el Duende Verde, estaría prácticamente pidiendo una reinterpretación completa del personaje del Hobgoblin y de Ned Leeds, lo cual no está mal, pero no es como ocurre originalmente. Como conclusión, si algo caracteriza a Spider-Man después de más de 60 años de historia, es que no existe una única interpretación del personaje. Muchas de las ideas en este video no surgieron porque alguien no entendiera a Spider-Man, sino porque distintos escritores, directores y desarrolladores decidieron reinterpretarlo para contar historias diferentes. Y es perfectamente válido, siempre que se reconozca como una interpretación y no como una verdad universal del personaje. Y también quiero aclarar que los cómics tampoco son una autoridad absoluta. Entre miles de números publicados durante décadas hay contradicciones, retcons, etapas brillantes y etapas bastante cuestionables. Algunas adaptaciones incluso han mejorado aspectos concretos del material original o han encontrado enfoques que luego inspiraron a los propios cómics. Al final, Spider-Man no es un personaje definido por una sola obra, sino por una conversación constante entre autores, épocas y distintos medios. Quizá el verdadero concepto erróneo sea pensar que existe una versión correcta de Spider-Man. Lo importante no es preguntarse cuál es la definitiva, sino entender de dónde proviene cada interpretación, qué intentaba conseguir y cómo encaja dentro de la evolución del personaje. Solo así es posible discutir sobre Spider-Man sin confundir una adaptación concreta con 60 años de historia. Pero en fin, ¿tú qué opinas de todos estos conceptos? ¿Alguno de estos te molesta en particular? ¿Tú no sabías alguno de estos datos y ahora tu percepción ha cambiado? No olvides dejarme tu respuesta en la parte de los comentarios, suscribirte a mi canal para más contenido de Spider-Man y superhéroes en general. Compártelo con tus amigos para que podamos hacer crecer esta pequeña pero asombrosa comunidad. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Yo soy Emiliano Martínez en el canal de El Virgilio.